Vamos a llamar a esto análisis de la función a través del gráfico de la derivada. Paréntesis, f de x paréntesis, f de x sin paréntesis. O sea, a través de f'. Ya. Primero que nada, voy a escribir acá las condiciones que teníamos para analizar una función común y corriente, o sea, eh, el análisis que teníamos o las condiciones que teníamos que tener en cuenta era que f, por ejemplo, es creciente en el intervalo AB, ¿sí? Si solo si la derivada primera, ahí no estaba, acá. Si solo si solo si f' de x, o sea, la derivada primera, es mayor que cero, ¿no es cierto? Eso era lo que habíamos visto. Para que sea decreciente, sería lo contrario, ¿no es cierto? F es decreciente vamos a poner en el mismo intervalo, no, vamos a cambiarlo por si no. Se ve si solo si su derivada primera era o es menor que cero, en el mismo intervalo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay algo importante y que cuesta verlo, ¿sí? ¿Qué tengo que mirar? Eso es lo complicado. Lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hablo de x, estoy hablando del eje. Cuando hablo de x, un número cualquiera, tengo que mirar el eje x. O me refiero al eje x. Y si tengo que mirar, y si hablo de f de x, ¿a qué eje tendría que mirar? Cuando hablo de f de x, me refiero a qué ¿Al eje. eje de las y? Al eje y, exactamente. O sea que cuando hablo de f de x, tengo que mirar el eje y. Pero no solamente para f de x, sino para f', para f de segunda, ¿sí? Siempre el eje y. Entonces, por ejemplo, si tengo esta función que está acá, ahora vamos a poner una función x cuadrado, vamos a poner una función menos 4x, ¿sí? Entonces, suponiendo que esto que está acá es el gráfico de la derivada, voy a cambiarle de color porque no me gusta el color verde. Entonces, si esto es f', vamos a anotarlo acá, f' de x. f' de x. Mi pregunta es, ¿en qué intervalo, teniendo en cuenta este gráfico, lo voy a escribir acá en el Word? No, sí, lo voy a llevar. Ejemplo voy a poner. Ejemplo. Y nos estamos pasando de...
del Word al GeoGebra. A ver. Bien. Acá, si quiero saber, si esto es el gráfico de la derivada, y quiero saber dónde f' es mayor que cero, para después decir que en ese mismo intervalo la función es creciente, ¿qué me tendría que fijar? A ver, voy a poner un cuadro en intervalo, o intervalos, o sí, vamos a ponerlo, porque puede ser que haya solamente un intervalo, puede ser que haya más de uno. Entonces, ¿en qué intervalo f' de x es mayor que cero? ¿Qué tendría que fijarme acá? En la gráfica, El eje de las y. el eje de la y. Recuerden que, a ver, no me gusta acá porque me aparece esta flechita. Recuerden que esta parte que está acá, eh, a ver cómo me sale. A ver, ¿es toda esta parte? Bueno, ahí tendría que haber sido. Es cuando estoy hablando de los valores mayores que cero. ¿Sí? Toda esta parte. De la parte positiva. Y esta parte, sin incluir el cero, es la parte que es eh, al revés sería. Este es mayor que cero y esto es. Ahí no me sale. Estrictamente sería, profe, ¿no? Estrictamente porque no incluyo al cero. ¿Sí? Esto que está acá es menor que cero. ¿Sí? Toda esta parte son números menores que cero, ¿ven? Es negativo. -2, -3, -4 son todos números menores que cero. Y acá son todos números mayores que cero. Todos positivos, ¿no es cierto? Desde el cero abierto hasta más infinito son todos mayores que cero. Y desde el cero abierto hasta menos infinito son todos menores que cero. Bien, entonces, ¿en qué parte la derivada es mayor que cero? F' de x es mayor que cero. Cuando la gráfica está por encima del eje X, en la parte positiva del eje Y, ¿se entiende? Entonces sería mayor que cero desde menos infinito hasta cero, ¿sí? Que acá está por encima, unión de 4 a más infinito, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces voy a escribir acá. F' de X debe ser menor, no menor, en minúscula. Es menor que cero cuando la gráfica está por encima del eje X. Profe, ¿y qué función tomó para graficar eso? No, acá la regla de asignación no nos van a dar, ¿sí? La función no nos van a dar, les van a dar así como acá como dice en el práctico, les dice, no les dan la función. A ver, espera que así, en el práctico les van a decir, acá. Observando la gráfica de f' responde las siguientes preguntas. ¿En qué intervalos f es creciente? ¿En qué intervalos f es decreciente? ¿Sí? No es que les dan la función, simplemente les dan el gráfico. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Entonces,
Entonces, vamos a decir acá que f' es mayor que 0 y vamos a escribir el intervalo. F' de x es mayor que 0, en. Ok, miramos. De menos infinito, está por encima del eje X, de menos infinito hasta 0. Entonces, Profe, pero no entiendo por qué está mirando el eje X. porque para saber, o sea, para saber eh, dónde es mayor que 0 y todo eso, tengo que tener en cuenta la parte positiva, ¿no es cierto? Dónde está por encima del eje Y, o sea, esta. Pero el intervalo, mi dominio siempre está sobre el eje X. Entonces, miro el eje Y, pero tengo en cuenta el eje X, los valores en el eje X. ¿Sí? Por eso, capaz que es mejor pensarlo así, que acá es mayor. Bueno, es mayor que 0 cuando la gráfica está por encima del eje Y, del eje X, perdón, del eje X. Acá está por encima del eje X. ¿A qué intervalo le corresponde en el eje X? De menos infinito a 0. Y está por encima del eje X en esta parte de nuevo. O sea, de 4 hasta más infinito también. Por eso acá tenemos que poner unión. ¿Sí? Los valores, siempre, para escribir los intervalos, siempre vamos a tener en cuenta el eje X. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre el eje X. Entonces, si la derivada primera es mayor que 0, ¿qué pasa con la función? Si la derivada primera es mayor que 0, la función es creciente. Entonces pongo acá, creciente o crece dos puntos este intervalo. Y ahora ya estoy hablando de la función. Bueno, lo contrario a esto sería la otra pregunta, ¿en qué intervalos o intervalo la derivada primera es menor que 0? O sea, y para eso tengo que tener, esta es la parte negativa, donde f' de x es menor que 0. Entonces, ¿a qué valores en el eje X le corresponde? A esta parte, ¿no es cierto? Toda esta parte. O sea, de 0 hasta 4 abierto. O sea, acá vamos a poner así, que f' de x es menor que 0 cuando la gráfica está por debajo del eje X. Bueno, ¿en qué parte está por debajo del eje X? De 0 a 4. Entonces decimos f' de x es menor que 0, es menor que 0 en el intervalo que va abierto en 0 hasta 4 también abierto. ¿Qué pasaba cuando la derivada primera era menor que 0? Acá, Dios mío. Acá vamos a poner abierto porque siempre es abierto. Lo puede tomar cerrado, pero en nuestros ejercicios siempre va a ser abierto, entonces lo vamos a dejar así. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando la derivada primera era menor que 0? La función es decreciente. ¿Sí? Entonces pongo, decrece
en el intervalo que va desde 0 hasta punto y coma. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos que indicar los puntos críticos. Ahora sí voy a borrar esto. ¿Cuáles serían los puntos críticos? El otro día les dije más o menos eso. Críticos. ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están los puntos críticos en la gráfica? ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Acá. ¿Qué tenía que tener en cuenta para sacar los puntos críticos? Cuando se hace cero en las raíces, ¿Sí? ¿Y dónde se hace cero eso en la función? ¿Dónde se puede ver? en 0 y en 4. En 0 y en 4, exactamente. En los valores donde la gráfica corta al eje X. ¿Sí? Entonces pongo acá. Son los valores donde con tilde. Son los valores. Voy a poner los, por a veces puede haber uno. Donde la gráfica corta al eje X. En este caso, nuestros puntos críticos son 0 y 4. ¿Sí? En este caso, entonces, pongo puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 4. Los puntos críticos, ¿para qué me servían los puntos críticos? ¿O qué eran? ¿Qué podían ser en realidad? Máximos o mínimos, ¿no es cierto? Extremos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si son máximos o mínimos? O sea, vamos a ayudarnos de un gráfico. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos? Nos guiábamos por un gráfico. Esto lo voy a borrar. Esto también. Esto también. Esto también. También. Y también. Bueno, entonces trazamos rectas perpendiculares al eje X que pasen por los puntos críticos. 0 y 4. Y ahí nos fijamos. ¿Cómo nos vamos a fijar? Teniendo en cuenta acá los intervalos de crecimiento. Acá tengo que crece de menos infinito a 0 y de 4 a más infinito. Crece de menos infinito a 0 y de 4 a más infinito. Y entre 0 y 4 decrece. ¿Sí? Entonces, ¿qué vendría a ser el 0? ¿Qué tipo de extremo? Máximo. Un máximo, ¿sí? Como crece a izquierda y decrece a derecha, es un máximo. Mientras que el 4, ¿qué tipo de extremo es? El 4 va a ser un mínimo, ¿sí? Bien, ahora vamos a poner extremos. Máximo. Lo bueno es que no vamos a buscar la imagen, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros cuando teníamos la función, lo que hacíamos era escribir el máximo y buscar su imagen? Pero como no tenemos la función, no podemos buscar su imagen. Entonces, vamos a escribir solamente el valor de x. ¿Sí? Y ahora lo mismo para el mínimo. Mínimo, 2 puntos, x igual a 4.
¿Está? Ahora entonces no buscamos su imagen. Y acá, con esto que está acá, más o menos ya van a saber cómo va a ser la función. ¿Sí? La función va a ser algo así como esto. Va a ser. ¿Sí? Pero todavía me falta algo. Me falta encontrar los intervalos de concavidad. Ahora, vamos a escribir acá las condiciones. F de X es cóncava. ¿Qué pasó ahí? Es cóncava si solo si su derivada primera, o sea, no, derivada segunda, así, dos puntos, es mayor que cero, o sea, es positivo. Y f de x es convexa y solo si su derivada segunda es menor que cero. Entonces, ¿cómo vamos a saber la derivada segunda? Si tenemos la gráfica, o sea, el comportamiento de la derivada segunda. Si tenemos la gráfica de la derivada primera nada más, ahí lo que vamos a hacer es tener en cuenta esto que está, esto que les voy a escribir. ¿Sí? Voy a poner que la derivada segunda es mayor que cero, si solo si, o voy a poner así mejor, en el intervalo donde f', o sea, la derivada primera, crece. ¿Sí? O sea, tiene pendiente positiva. ¿Sí? Esto voy a tener en cuenta. Y la derivada segunda va a ser menor que cero en el intervalo donde la derivada primera, el gráfico de la derivada primera, decrece. ¿Sí? Eso vamos a tener en cuenta. Voy a poner un cuadrito acá. Pero será posible. ¿En qué intervalos entonces la derivada primera, la derivada segunda es mayor que cero? Ahí me fijo. ¿Dónde está creciendo? Crece a partir en esta rama, ¿no es cierto? Pero como les dije, siempre tengo que tener en cuenta el eje X. Entonces, ¿en qué valor empieza a crecer? En 2. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Sí? Entonces pongo acá en 2 abierto hasta más infinito. ¿Sí? Entonces digo que la función es cóncava en ese mismo intervalo. Bien, ahora vamos a decir dónde la derivada es menor que cero. Segunda, ¿no es cierto? Y ahí para que sea menor que cero, tengo que fijarme dónde la función decrece. ¿Dónde decrece? En esta rama. ¿A qué valores corresponde? De menos infinito hasta 2. ¿Sí? Entonces digo, en el intervalo abierto, el menos infinito,
hasta punto y coma 2. También hay. O sea que en este intervalo la función va a ser convexa. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser el 2? ¿Mm? ¿Qué vendría a ser el 2? Le dejo esa preguntita y ya vuelvo. Bueno, ¿alguien sabe qué representa el 2? Un punto de inflexión, puede ser. Un punto de inflexión, exactamente. ¿Sí? Voy a ocultar esto. Y voy a trazar una recta perpendicular en 2. Entonces, si tengo en cuenta lo que acabamos de analizar, voy a decir que es cóncava de 2 a más infinito. O sea, acá es feliz. Supongamos. Vamos a correrlo para que empiece justito, justito ahí. Y es convexa de menos infinito a 2. O sea, es así. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, a la izquierda de 2, la función es convexa y a la derecha es cóncava. O sea que en 2 cambia la concavidad. Y eso recibe el nombre de puntos de inflexión. ¿Punto de inflexión me dijiste, Franco? ¿No? Sí, sí. Punto de inflexión. En este caso tiene solamente uno. Le pongo. Y como pasó con los extremos, voy a escribir solamente el valor en el eje X, el valor de X, 2. ¿Sí? Con todo esto, con toda esta información, tengo que hacer el gráfico. Que se va a aparecer, que técnicamente sería esto. Vamos a hacerlo un poquitito. No, en realidad no, porque acá está mi mínimo y no está justamente en 4 como debería. Así que voy a hacer aparecer ahí. Esto lo voy a borrar y voy a graficar bien. Bien. Como les dije el otro día, siempre tenemos que ubicar el punto de inflexión y los extremos. En este caso, eso lo vamos a hacer a través de rectas nada más. ¿Sí? Vamos a trazar una recta. Este es un punto de inflexión, el 2, y mi extremo era 0, y el otro extremo era 4. ¿Sí? Entonces, en esta parte es cóncava, convexa, perdón. Vamos a ponerle color rojo. Entonces, y acá en 0 tiene un máximo, entonces trato de que mi máximo esté ahí. Y hasta 2 es cóncava, es convexa, perdón. Bien, y de 2 a más infinito es convexa, y en 4 tiene un mínimo. Entonces, lo grafico así, y trato de que mi mínimo esté en 4, que casi pasó. Voy a correr para que esto quede junto. A ver, no quedó bien en 4. Quiero que quede bien. Bueno, supongamos que ahí quedó bien.
Ese es el gráfico aproximado de la función, teniendo en cuenta lo que encontramos, ¿no es cierto? La información que encontramos. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo coloqué acá? ¿Sí? ¿Por qué no lo puse más arriba? ¿Sí? ¿O por qué no lo puse más abajo, en la parte negativa? Por los valores que sacamos, de que tiene que ser, tiene que estar por encima, digamos, del eje X. No, en realidad lo puse ahí porque yo quise. Ahora, si ustedes quieren ponerlo acá, donde está ahora, está perfecto. ¿Hay algún otro que quiero ponerlo allá arriba? También está bien. ¿Sí? Porque lo importante no es dónde está ubicado en el eje Y, sino que cumpla con lo que dijimos en el eje X. ¿Entiende? Entonces, si está más arriba o más abajo, o en el medio de todo, en realidad no podemos saber cuál es el medio, eso va a estar, eso no importa, digamos. Bien, mientras que responda a las condiciones que escribimos sobre el eje X, está bien. Dijimos que era creciente de menos infinito hasta 0, cumple. Decreciente de 0 hasta 4, cumple. Creciente de 4 a más infinito, cumple. Es cóncava de 2 a más infinito, cumple. Y es convexa de menos infinito a 2, cumple. ¿Sí? Entonces les vuelvo a repetir. Ustedes no se preocupen dónde está ubicada la gráfica, más arriba o más abajo, siempre que cumpla lo del eje X. ¿Ya está? Bueno, eso después le va a decir realizar un gráfico aproximado. Entonces, este va a ser mi gráfico. Profe, o sea que no perjudican en ninguno de los análisis la altura, digamos, de donde esté. No, no, no. La ubicación en el eje Y. Sí, sí importa mucho en el eje X. Ahí está. Y como dice acá, el gráfico va a ser aproximado. No puede ser perfecto porque nadie es perfecto. Y no puede ser muy cercano porque no tenemos la función. ¿Sí? Entonces es aproximado. Y vamos a hacer el ejercicio, no me acuerdo. ¿Cuál? Este es muy parecido. Vamos a hacer la C, que es un poquitito más larga. O quieren, vamos a empezar por este entonces, que es más cortito, que es parecido a lo que hicimos. Dice opción. Bueno, ejercicio 3. En ejercicio número 3. Pego mi gráfico. Voy a pegar la consigna también. En mucho sentido. Bueno, a ver cómo lo puedo hacer. Le voy a hacer acá al costado, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a pegar mi gráfico acá. Entonces voy a escribir al costadito. Vale. Voy a escribir entonces. A ver, como les dije, esto representa la gráfica de la derivada, ¿no es cierto? Vamos a escribir entonces, donde el intervalo es muy parecido a lo que hicimos. Donde mi función derivada es mayor que 0. A ver, díganme los intervalos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El eje de la Y, Sí, pero fijarnos en el eje X. de menos infinito a 0. De menos infinito a 0.
O sea, tengo que mirar dónde la gráfica está por encima del eje X. Está por encima del eje X de menos infinito. No, está por encima del No, eje X sería de menos hasta el infinito 3. hasta 1. A 1, sí, perdón. De menos infinito a 1 y de 3 a más infinito. De 3 a más infinito, exactamente. Entonces, que no corte la luz. De menos infinito a 1 está por encima del eje X, unión de 3 a más. Bueno, cierre. Y está por debajo del eje X, o sea, f' es menor que 0, cuando la gráfica está por debajo del eje X. Y en este caso, está por debajo del eje X, ¿en qué intervalo? De 1 a 3. De 1 a 3. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? 1 y 3. 1 y 3. Entonces pongo X igual a 1 y X igual a 3. Ahora necesitamos saber si estos puntos críticos son máximos o mínimos. ¿Sí? Voy a poner otro cuadrito acá. Y acá voy a... Profe, ¿sí? de los puntos críticos, ¿se puede decir que son las raíces o no? Son las raíces de la derivada, sí. Exactamente. Exactamente. Entonces voy a poner, primero voy a poner crece, ¿dónde crece? En este intervalo, ¿no es cierto? El mismo intervalo donde la derivada primera es mayor que 0. Y decrece en este intervalo. Ahora, con eso me voy a guiar para ver si esos puntos críticos son extremos. Y si son extremos, decir si son máximos o mínimos. En el parcial le van a preguntar, analizar la existencia de puntos críticos y su naturaleza. Entonces, cuando le está diciendo y su naturaleza, les está preguntando si son máximos o mínimos. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso nos guiamos, ¿no es cierto?, de un grafiquito auxiliar. A ver, este lo voy a borrar. Y mis puntos críticos eran... Ay, no. No. Profe, ¿por qué las líneas iban en 2 y en 4? ¿O usted eligió? No, esto no corresponde a lo que estamos haciendo. Nuestras líneas tienen que ir en 1 y en 3, que son nuestros puntos críticos, ¿sí? En estos valores, en los puntos críticos 1 y 3. Y ahí me fijo, crece de menos infinito hasta 1. Crece de menos infinito hasta 1. Y de 3 a más infinito. Y entre 1 y 3 decrece. ¿Está? Entonces, ¿qué vendría a ser el 1? ¿Qué tipo de extremo? Máximo. Un máximo. Y el 3 es un mínimo. Entonces pongo acá. Escribo. Profe, eso no hay que graficarlo, ¿cierto? Es para explicarlo, ¿no? Digamos. Te conviene hacerlo en un cálculo auxiliar porque si estás haciendo el parcial, ¿cómo vas a saber? O sea, por ahí podés saber, ¿viste? Pero también va a ser un poco más complicado.
Entonces, en una hojita que no vas a entregar, haces ahí con unas flechitas. ¿Sí? No es obligatorio entregar, pero siempre que me cuesta. Ahí está. Mínimo. El mínimo va en 3. X igual a 3. Acá máximo lleva tilde. Bueno. Ahora vamos a sacar otro pasito. Donde la derivada segunda es mayor que 0. ¿Qué tenía que fijarme para decir que es mayor que 0? Donde la función, la gráfica de mi derivada crece. Bueno, acá otra vez crece en 2. ¿Sí? O sea, crece en esta rama. ¿Qué valor le corresponde en el eje X? El 2. O sea que crece de 2 a más infinito. Profe, ¿podría explicar otra vez? Disculpe. ¿Sí? Que para saber dónde la derivada primera es mayor que, derivada segunda es mayor que 0, tenemos que mirar dónde la gráfica crece. En esta rama está creciendo. O sea, a partir de acá, ¿no es cierto? Crece. Pero tenemos que fijarnos en el eje X. ¿Qué valor le corresponde a este punto en el eje X? En el 2. ¿Hasta dónde va a crecer? Hasta más infinito. ¿Sí? ¿Entiende o no? Sí, Vamos a hacer sí, uno se más entiende. difícil. Para mirar dónde la gráfica, dónde la derivada segunda es menor que 0, tengo que fijarme dónde decrece. ¿Sí? Esta rama es la que está decreciendo. En esta rama decrece. ¿Qué valor corresponde en el eje X? De menos infinito hasta 2. Abierto en menos infinito, abierto en 2. ¿Qué era el 2? ¿Qué vendría a ser el 2 entonces? ¿Qué dijimos hoy? Punto de inflexión. Exacto. Cóncava. ¿Dónde la función era cóncava? Donde la derivada era mayor que 0. Entonces, es en este intervalo. ¿Dónde es convexa? Donde la derivada primera es menor que 0. ¿Sí? Era el 2 un punto de inflexión. Diego, es muy probable que nos tomen así. Vale, sí. A alguien le va a tocar. El que más mala suerte tenga le va a tocar esto. Pero, Bueno, profe, o sea, nos pueden tomar así o que hagamos los cálculos, digamos, ¿no? exactamente, sí. Por eso les decía, a algunos les va a tocar hacer los cálculos teniendo en cuenta la función. Y a otra fila les va a tocar teniendo en cuenta el gráfico. Hago el 1 y el 3, ubico el 1 y el 3, que ya está acá. Voy a borrar esos vectores. Y ahora voy a colocar el punto de inflexión. El punto de inflexión era 2. ¿Sí? Voy a poner esto en rojo, que son los extremos, para diferenciar nada más. No es obligatorio. Y ahí el punto de inflexión lo voy a dejar en negro. Voy a agrandar un poquito para que no quede tan encimado. Profe, ¿podría entonces repasar, digamos, que en el caso de que nos den un gráfico para analizar, qué habría que sacar entonces? ¿Dónde crece máximo?
Todo, todo. Donde los intervalos de crecimiento, los extremos, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Lo mismo que en una función común. Aunque por ahí tengan piedad y les pidan solamente los intervalos de crecimiento. Alguna vez pasó eso. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar dónde es convexa, de menos infinito a 2. Y en 1 está el máximo. Entonces, convexa con el máximo en 1. Y cóncava con el mínimo en 3. ¿Sí? Así. Entonces ahí quedó. Vieron que yo generalmente lo grafico en la misma parte, pero una por costumbre nada más. Está, entonces cumple con el máximo que está en 1, con el mínimo que está en 3, crece de menos infinito a 1, de 3 a más infinito, y entre 1 y 3 decrece. Y es cóncava acá, de 2 a más infinito, y convexa acá. ¿Está? Eso entonces es el gráfico aproximado. Lo dejamos ahí, digamos, no lo subo ni lo bajo, lo dejo exactamente allí. Pero como les dije hoy, puede estar más arriba o más abajo. Acá voy a poner gráfico aproximado. Lo acá y después le voy a llevar ahí. Bueno, quedó medio chiquitito. Creo que lo recorté demasiado. ¿Ven? Cumple con todo lo que dijimos que está acá. Vamos a hacer uno más difícil, vamos a hacer el más difícil de todos. O sea, el que no sé si más difícil, pero el que más tiene. Este sería la C. Voy a poner el cuadro. Voy a dar un poquitito para que se vea mejor. Y acá voy a escribir f' es mayor que 0. Para saber dónde era mayor que 0, teníamos que mirar dónde la gráfica está por encima del eje X. Está por encima del eje X de menos 2 hasta 1, unión de 3 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces pongo menos 2 hasta 1, unión de 3 hasta más infinito. Ahora voy a decir dónde f', la derivada primera, es negativa, es menor que 0. Y para eso
tenemos que fijarnos dónde la gráfica está por debajo del eje X. Está por debajo del eje X, de menos infinito a 2, unión de 1 a 3. Entonces eso ponemos acá. De menos infinito a menos 2, unión de 1 a 3. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos Menos críticos acá? 2, 1 y 3. Menos 2, ¿sí? Que es el valor donde corta el eje X. El otro valor donde corta el eje X es en 1. Y el último valor, en este caso va a tener 3 puntos críticos. El último punto crítico es 3. ¿Sí? Bueno, ahora lo que necesitamos saber es si esos valores son máximos o mínimos. Vamos a trazar las perpendiculares por los puntos críticos. Por menos 2, por 1, y el otro era 3. Bueno. Y voy a guiarme. A ver, primero voy a escribir dónde crece. La función crece. ¿En qué intervalo? En este, ¿no es cierto? Y decrece en este intervalo. ¿Ah? Entonces, ahora nos guiamos con las flechitas. De menos 2 a 1, crece. Y después crece de 3 a más infinito. Y de menos infinito a menos 2 decrece. Y de 1 a 3 decrece. ¿Qué es mi 2? ¿Qué es el 2? ¿Qué tipo de extremo? Mínimo, ¿Cómo? un mínimo. Un mínimo. El menos 2 y el 3 es un mínimo. Y el 1 es un máximo. Entonces ponemos. eh, máximo. Máximo. Puntos. X igual a, no olvide, 1. Mínimo. Tenía 2 mínimos. El X igual a menos 2. El otro era X igual a 3. ¿Ah? Bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es decir dónde la derivada primera es mayor que 0. Y para eso tenemos que ver dónde crece la función, la gráfica de la función. La gráfica está creciendo en este intervalo, en esta rama. ¿Sí? ¿De dónde crece? Desde menos infinito.
¿Hasta qué valor? Hasta -1. Entonces pongo acá. Pero no es la única parte donde crece. Entonces hacemos unión, y ahí ponemos el otro intervalo. Esta parte está creciendo también. ¿Qué Sería que, valor? Diego, sería que crecen y decrecen hasta el punto de inflexión. A ver, no tengo auriculares y está lloviendo y no les escucho. Que sería que crecen y decrecen hasta el punto de inflexión. ¿Cómo? ¿Otra vez? Eh, que la función crece y decrece hasta el punto de inflexión. Exactamente, exactamente. Y acá f segunda en realidad, de x, es menor que 0 cuando la función derivada primera decrece. Está decreciendo en esta rama está decreciendo. ¿Qué valor le corresponde? 1 y 2. O sea, de -1 a 2. Y ahí ponemos cóncava cuando la derivada primera era mayor que 0. O sea, en esto. Convexa cuando la derivada segunda era menor que 0. O sea, acá. Los puntos de inflexión, en este caso tenemos 2. Serían el -1 y el 2. ¿Ah? Entonces ahora graficamos. Primero vamos a ubicar los extremos y los puntos de inflexión. Los extremos ya están ahí. Bueno, acá están los extremos. Voy a exponer, los extremos los voy a dejar, no. Primero voy a escribir esto, los puntos de inflexión, y ahora voy a cambiar los colores como para poder ubicarnos. Los puntos de inflexión los voy a dejar en verde y los extremos en rojo. Ah, y ahora graficamos, ¿sí? Eh, Voy a agrandar un poquitito. ¿Está bien ubicado todo? Sí. Bueno, entonces ahí grafico teniendo en cuenta esto. Convexa de -1 a 2. Convexa de -1 a 2. Y en 1 tengo un máximo. Entonces hago convexa. Así. Y cóncava de 2 a más infinito. Y en 3 tengo un mínimo. Así. Y convexa, cóncava quiere decir acá también. Y en -2 tengo un mínimo. Entonces, ahí está muy aproximado el gráfico.
¿Está? Cumple. Acá quedó medio chueco, pero en realidad es así el gráfico. Bueno, este es el gráfico aproximado. Bueno, les va a quedar de tarea este. Es más fácil. Igual vamos a volver a repasar esto cuando veamos parciales. Vamos a ver la regla del hospital. La regla del hospital me sirve para salvar indeterminaciones que son del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en qué consiste. Si tengo un límite cuando x tiende a un número a de la función f de x sobre g de x. ¿Sí? Tengo ese límite y cuando reemplazo me queda una indeterminación 0 sobre 0, 0 sobre 0, entonces la regla del hospital me dice que puedo salvar esta indeterminación utilizando las derivadas. X tendiendo a de, o sea, el límite de esto, de esta función, va a ser igual al límite de sus derivadas. ¿Sí? Pero no es que lo voy a derivar como un cociente, con la regla del cociente. Lo voy a derivar en forma independiente, la función que está arriba por un lado y la función que está abajo por otro. ¿Sí? Entonces, si es 0 sobre 0, aplico esto. Por ejemplo, supongamos que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de eh, x cubo menos 8 sobre x cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Bien. Primero nos vamos a asegurar de que esta indeterminación, de que este límite sea una indeterminación 0 sobre 0. 2 elevado al cubo es 8. 8 menos 8. Y acá me queda 2 al cuadrado es 4 menos 3 por 2 es 6 más 2. Y ahí, como ven, esto me queda 0 sobre 0. 0 arriba y 0 abajo. ¿Ah? ¿Qué tendríamos que hacer si estamos trabajando con lo de la unidad 1? Arriba, por ejemplo, al ser de grado 3, con el término independiente, hubiésemos tenido que hacer Ruffini. Y abajo hubiésemos tenido que hacer la resolvente. Pero llega la regla del hospital y me salva de hacer todo eso y me dice que puedo salvar esta indeterminación utilizando solamente derivadas.
Entonces, la derivada de lo que está arriba de x cubo es 3, quiero decir, x cuadrado. La derivada de 8 es 0, o sea que arriba me queda solamente esto. Y abajo me queda 2x, la derivada de x cuadrado, y la derivada de menos 3x es menos 3. La derivada de 2 es 0. Bueno, entonces, apliqué la regla del hospital, derivé, y ahora simplemente reemplazo. ¿Sí? O sea que me queda 3 por 2 al cuadrado sobre 2 por 2 menos 3. 3 al cuadrado es 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? Y acá me queda 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. Y ahí está. La pregunta es, si hubiésemos hecho con Ruffini y la resolvente, ¿hubiésemos llegado a esto? Y la respuesta es sí. Si la función tiene límite, ese límite es único. O sea que el resultado es independiente al método que utilice. ¿Está? Obviamente, este es mucho más rápido porque no tengo que hacer todo lo otro. ¿Sí? Bueno. Y lo otro, la otra indeterminación para la cual también me sirve, pero esta no la recomiendo que la usen, es cuando es infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Por qué no les recomiendo que la utilicen? Porque generalmente, así como aplicar el hospital es más rápido cuando es 0 sobre 0, cuando es infinito sobre infinito no es tan eficiente. ¿Sí? Por ahí lo tengo que aplicar 2 o 3 veces. Entonces me hace perder tiempo. Cuando es infinito sobre infinito, me conviene dividirlo por la x de mayor grado, no más. ¿Pero por qué les estoy explicando? Porque también me sirve para esto. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tengo entonces el límite. Bueno, acá me dice, si el límite de una función es infinito sobre infinito, entonces ese límite es igual al límite de sus derivadas. Bueno, entonces lo aplicamos. Me queda así. Límite cuando x tiende a infinito de, supongamos, x al cubo más 2x cuadrado. Y abajo tengo x cuadrado más 5x, ¿sí? Esto definitivamente me queda infinito sobre infinito, ¿sí? Infinito al cubo es infinito, infinito al cuadrado es infinito, por 2 más infinito todavía. Bueno, entonces esto me queda. ¿Cómo salgo esta indeterminación? Derivando, ¿no es cierto? O sea, teniendo en cuenta lo que vimos en la primera unidad, esto me tendría que dar infinito el resultado, porque la x del numerador es mayor, ¿no es cierto? Entonces, aplico la regla del hospital. Y me queda así. La derivada de la función que está arriba va a ser 3x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Y la derivada de 3 es 0. Y abajo me queda 2x más 5. ¿Ah? Entonces, como les dije hoy, en este caso no se salva la indeterminación. Porque fíjense, infinito al cuadrado es infinito. Y por 3 me queda infinito. Más 4 por infinito, infinito. Y lo mismo pasa abajo. 2 por infinito, infinito más 5, ¿no es cierto? Infinito más infinito, eso se puede sumar y me queda infinito. Y abajo, infinito Profe, más, ¿sí? y infinito menos infinito
te da infinito, ¿no es cierto? Infinito menos infinito. Sí, sí. Eso es una indeterminación. Bueno, pero si te diera con un denominador que sea infinito también, digamos. Claro, ahí se divide todo por la X, sí. O sea, se salga como una infinito sobre infinito. Sí, sí, sí. Bueno, fíjense acá. El problema acá es que me siguió quedando una indeterminación. Entonces, tengo que volver a aplicar el método. ¿Ah? Eh, entonces, esto lo tengo que seguir derivando hasta que se salve la indeterminación. Y me queda así. El límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada de esto, 2 por 3, 6. O sea, me queda 6x más 4 arriba. Y abajo me queda 2. ¿Sí? Y ahí sí se salvó la indeterminación porque 6 por infinito es infinito. Más 4 me queda infinito. Sobre 2. Y infinito dividido en número es infinito. ¿Está? Entonces se salvó mi indeterminación. Y llegamos a lo que les había dicho, que tendría que ser infinito el resultado que la x de arriba, o sea, el polinomio de arriba es de mayor grado que el polinomio de abajo. Pero como ven, no es tan efectivo cuando es infinito sobre infinito. Pero cuando es 0 sobre 0, es muy, muy efectivo. El tema es que yo les explico esto ahora, porque esto es parte de la unidad 3. Pero si no lo explican en la facultad, no lo van a considerar en el parcial. ¿Se entiende? Porque Usted supuestamente, dice para aplicarlo en la unidad 1. claro, si le dan un ejercicio de límite, lo pueden salvar así, si es que lo explican en la facultad. El tema es que si no lo llegan a ver, no les van a tomar como válido, digamos. Van a tener que resolver como aprendimos en la unidad 1 nada más. ¿Sí? Eh, ¿Pero se entendió este método? A mí me parece genial. Sí, profe, se entendió mejor este. Se entendió. Parece Es mucho más mucho más fácil. práctico. Sí. Bueno, visto y considerando que está lloviendo, que tenía que ver, ¿no? Le va a quedar de tarea a ustedes estos ejercicios para resolver, para aplicar la regla del hospital. ¿Sí? Eh, Fíjense que a veces, vamos a hacer este. Fíjense que a veces estoy obligado a aplicar la regla del hospital. Este ejercicio 3. ¿Por qué estoy obligado? Ejercicio, no, este no es el ejercicio 3, ejercicio 4 era, ¿puede ser? Número 4. Este ABC creo que era. Sí, vamos a poner que la C. Así es. Bueno, fíjense que, como les estaba diciendo, en este ejercicio estoy casi, no casi, sino estoy obligado a resolver utilizando el hospital. ¿Por qué? Porque esto es una indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, fíjense, cuando reemplazo, para demostrar que esto es infinito sobre infinito, me queda así. E elevado a la infinito, ¿cierto? Más infinito. Y abajo me queda 2 por e elevado a la infinito. Bueno, en la unidad 1 les había dicho que e elevado a la infinito era infinito. Más infinito me queda infinito. Y acá e elevado a la infinito es infinito y por 2 infinito. Bueno, ahí demostramos que este es infinito sobre infinito. Lo que habíamos visto en la unidad 1 era que si era infinito sobre infinito, teníamos que buscar la x de mayor grado y dividirlo. Pero eso no me sirve acá, porque tengo funciones exponenciales. Entonces, la x de mayor grado es esta.
Pero si yo divido, me va a ser, va a ser un círculo. Vamos a seguir teniendo infinito sobre infinito y nunca lo vamos a poder salvar. Entonces acá no nos queda otra que aplicar la regla del hospital. Es un círculo vicioso. Entonces me queda así. El límite cuando x tiende a infinito, que me falta la flechita, d. Si aplico derivadas, la derivada de e a la x es e a la x, ¿no es cierto? Más la derivada de 1, digo de x, es 1. Acá, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O sea, sería 2 por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x es justamente e a la x. Si reemplazamos, ¿qué pasa? Vuelve a quedar infinito sobre infinito. E elevado a la infinito es infinito más 1, infinito, sobre, y acá esto ya dijimos que era infinito. Entonces, no se salvó todavía la indeterminación. Tengo que volver a aplicar el método. Entonces, vuelvo a derivar. Y me queda así. Me queda el límite cuando x tiende a infinito de, y ahí derivo. La derivada de e a la x, ya lo dijimos, es e a la x. E elevado a la x. La derivada de 1 es 0. Entonces arriba me queda solamente e a la x. Y abajo la derivada de 2 por e a la x es e a la x. Y ahora fíjense que puedo simplificar este término con este. Se va. Y ahí, ahí me salvó eso. Porque fueron los términos que tenían x. Esto me queda así. Límite cuando x tiende a infinito de 1 me queda arriba y abajo me queda 2. Entonces, ese sería mi resultado porque ya no tengo x en que reemplazar. Me queda un medio. Ahí está ¿cómo es? El resultado de mi límite. ¿Sí? Está bueno este método. Pero a veces medio larguito. Bueno, ahora sí les queda de tarea lo otro a ustedes. Estos. Y este, por ejemplo, este es súper largo. Y el viernes, bueno, el viernes vamos a ver los problemas y vamos a ver un poco más lo de elasticidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Acá está.